En las últimas horas se informó que arriba de 15 ómnibus de Kutxa, digo arriba de 15 porque hay dudas con respecto a si fueron 16 o 17, fueron dañados para el dispositivo que se permitió para trasladar a hinchas de Peñarol desde el Mercado Modelo hasta el Gran Parque Central en ocasión del partido clásico del domingo pasado. Pero además de conversar este tema con Juan Salgado, presidente de Kutxa, que ya está en línea con nosotros, queríamos hablar de un tema más de fondo con respecto al tema del sistema de transporte en la ciudad de Montevideo. Días pasados, una crónica del Observador, escrita por Ramiro Pizzabarro, planteaba que los viajes no recuperan niveles de prepandemia, están 20% abajo con respecto a 2019. Vamos a conversar de esto y de la cantidad de millones de boletos que se perdieron en el año 20 y en el año 21 en la venta en el sistema de transporte metropolitano. Salgado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Antes de pasar a estos temas que planteaba en el reportaje, Salgado, ayer cuando cerramos el reportaje tuve la oportunidad de ver el documental que realizaron rumbo a los 100 años. Allí se advierten sus dotes de actor, digamos, junto con esa persona que personificaba a José Añón, y me pareció muy interesante el hilado de toda la historia de lo que ha sido Kutxa desde aquel nacimiento hasta el presente, con esas versiones que hicieron del jingle en distintos géneros musicales, y también contando la incidencia de lo que fue la llegada de aquellos migrantes a Uruguay y cómo derivado en la cantidad de empresas que se formaron en torno a esa colectividad, ¿no? Bueno, sí, claramente Kutxa es una empresa que tuvo sus cimientos en emigrantes, no solamente españoles, gallegos, sino también italianos, fundamentalmente, portugueses también, pero sí, Kutxa llegó mucha gente, en el caso de España, que conozco casos concretos, y de Galicia, que venían del interior profundo después de la guerra y de pasar muy mal en el lugar donde nacieron, y llegaban a Uruguay y no tenían muy claro si era Uruguay y Argentina en algunos casos. Llegaban con una referencia que era la de un paisano que se llamaba José Añón, que había que ir a hablar con él y que seguramente te iba a conseguir trabajo. Y esa fue la historia y el liderazgo de Añón, y lo que sirvió de lo que fue la fundación de Kutxa, ¿no? Uh-huh. Y también allí se advierte que usted ingresó muy joven a la empresa, Salgado, y fue escalando posiciones en la misma. Y también destaco un testimonio que usted realiza donde cambió la forma en la que se refería a los usuarios de la empresa en función de algo que le decía su madre. Bueno, sí, yo entré una vez que decidí dejar de estudiar. El planteo fue el lógico. Bueno, hay que trabajar, y a los 17 años, por un concurso, entré de mandadero en la empresa, y luego volví a dar otro concurso después de la mayoría de edad para entrar de auxiliar administrativo, y ahí pasé por todas las sesiones hasta el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y esas eran las cosas que tenían esos emigrantes. Bueno, no son usuarios, son clientes, hay que tratarlos como tales, y capaz que en aquel momento donde los clientes, vamos a decir, sobraban, pero en estos momentos realmente nos damos cuenta qué razón tenían, ¿no? Los clientes del sistema de transporte hay que cuidarlos, hay que brindarles el mejor servicio, de una forma lo más económica posible, porque también esto incide, y bueno, son de las cosas que uno en un evento como eso, donde está haciendo una recorrida por lo que fueron los 85 años de Kutxa, lo tiene que recordar, y quedan grabados en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Salgado, ¿hay una evaluación de cuál fue el daño a las unidades de Kutxa luego del clásico del domingo? Todavía no hay una evaluación, porque en verdad nosotros venimos alertando y venimos trasladándole esta preocupación a las autoridades del fútbol,
a la AUF y a los cuadros, le venimos trasladando esta preocupación porque fundamentalmente el tema es la seguridad, el tema es la violencia que se genera tanto para trabajadores y trabajadoras del sistema de transporte, que en algunos casos la violencia es en forma directa y en otros casos es indirecta, pero también no solamente es ese tema. Después viene el tema económico, todavía nosotros no lo tenemos totalmente evaluado. Son 16 los coches que tuvieron distintas roturas, pero nosotros seguimos insistiendo de que más allá de los controles policiales, más allá de que el operativo ha sido muy bueno, los coches los 50 coches estaban a disposición, los hinchas empezaron a llegar, los controles fueron, lo vivimos, nosotros lo vimos, los controles fueron exhaustivos, luego la caravana se dio tal cual estaba todo estipulado. No hay ninguna falla en lo que fue el operativo, pero de todas maneras falta algo más. Algunas medidas que me imagino que quienes están en el mundo del fútbol tienen que ponerse a pensar en la inmensa mayoría de la gente que quiere ir al estadio y que quiere no solamente ir con seguridad en el transporte, sino también estar con seguridad adentro del estadio y cuando sale. Entonces, ese es el tema que a nosotros nos preocupa más. Y estamos viendo, por eso es el traslado de esta preocupación a las autoridades del fútbol, es que se viene dando una escalada en forma exponencial desde hace unos meses hacia acá de esa violencia. Claro, porque lo que usted plantea, Salgado, es que más allá del episodio del domingo, que fue un operativo determinado para trasladar a estos hinchas, habitualmente cuando hay partidos de los grandes o de otros equipos, en los ómnibus de transporte metropolitano de la empresa Cutsa o de cualquier otra, pero en particular de Cutsa, hay una serie de incidentes y de daños que se provocan a las unidades permanentemente en el marco de lo que llamamos fútbol, ¿no? A veces sucede que va en un viaje hacia el estadio, va la hinchada de un cuadro y a veces hay atentados por parte de otros hinchas que ni siquiera son los que se van a enfrentar en ese partido. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que se viene dando últimamente y que se viene dando ya con una violencia bastante compleja. La otra vez tuvimos que internar a una inspectora que su única función a la salida del estadio era agilitar que la gente subiera al ómnibus para que el ómnibus pudiera salir rápidamente y la gente no tuviera que estar esperando. O sea, estaba haciendo un servicio y un trabajo y bueno, la golpearon, son todos temas que hay que verlos. Yo lo que digo es con mucho respeto, hay que dejarse de mirar para el costado, hay que encarar estos temas porque es la inmensa mayoría la que quiere ir al fútbol y que quiere estar tranquilo. Entonces hay que hacer algo. Salgado, le cambio de tema. Citaba hace un momento nada más una crónica de Ramiro Pizabarro días pasados en el Observador con el título Ómnibus, viajes no recuperan niveles prepandemia, están 20% abajo de 2019. Esa es la referencia y luego llegó la pandemia. ¿Cuánto se perdió entre 2020 y 2021 en venta de boletos aquí en el transporte metropolitano? Y podemos sumar también el primer semestre de 2022 tal vez ya. Sí, la referencia es totalmente correcta. Si nosotros comparamos lo que era el mercado antes de marzo del 2020 con el mercado que tenemos hoy, hoy el mercado total de la venta de boletos urbanos de todas las empresas, estamos hablando de un 80%. Ahora, esa pérdida, que esto es lo más importante, uno espera que sea estructural o que permanente o es una pérdida que se recupera en el corto plazo. Bueno, nosotros estuvimos tratando de mirar un poco en todo lo que es
Sudamérica, las principales ciudades, desde México hacia abajo, y hay algo que coincide en todos lados. Hay una pérdida definitiva, por lo menos en el mediano, no, en el corto y en el mediano plazo, una pérdida donde los nuevos 100%, o sea, los nuevos mercados, están entre el 70 y el 80% de lo que había antes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que coincide que hay cambios, algunos cambios culturales que nos dejó la pandemia. El transporte colectivo en general, los motivos de viaje, los motivos por los que la gente viaja, fundamentalmente son trabajo y estudio. Esos cambios que se dieron en el trabajo, en el estudio, el trabajo desde a distancia, inclusive no el permanente, sino que trabajo a distancia en forma parcial, algunos días en la semana, que el estudio también se dio, es uno de los tantos elementos, quizás los más importantes, para que hay muchos viajes que se perdieron definitivamente porque la gente utiliza otro mecanismo. Entonces, nosotros lo que venimos diciendo, porque inclusive para que las empresas busquemos adaptarnos a la nueva realidad, no es estar esperando mes a mes de, bueno, ¿cuándo vamos a recuperar ese 20%? Sino que hay que definir que hoy tenemos un 100% nuevo, claro, que es este 80%, donde hay dos variables de las que debemos de cuidar de que no sean las variables para equilibrar los costos. Una es la calidad del servicio. Nosotros estamos poniendo en Montevideo, se está poniendo el 100% de la flota para ese 80%. Hay una diferencia importante entre oferta y demanda, pero no debemos bajarla, debemos mantener esta presencia, porque si no estaríamos haciendo resentir en algunas horas más el servicio, la calidad del servicio, y en algunos recorridos todavía más. Y la otra variable es el precio. El precio lo hemos cuidado desde hace mucho tiempo, con el esfuerzo de todos, con el fideicomiso del gasoil, con los distintos, con las distintas ayudas de parte del gobierno nacional y de la intendencia, y hoy tenemos un boleto que, si lo comparamos con lo que costaba hace 5 años, en marzo del 2017, el boleto arriba del ómnibus costaba 33 pesos. Hoy, a 5 años y pico, el boleto al pasajero frecuente, al que utiliza el sistema de transporte, le cuesta, utilizando la tarjeta como la utiliza un porcentaje altísimo hoy por hoy, estamos hablando del 80% del que viaja en ómnibus, hoy le cuesta 36 pesos, o sea, tenemos una diferencia de 3 pesos entre el 2017 y hoy. Bueno, esos cuidados los tenemos que seguir manteniendo, tenemos que tratar de mejorar con los recursos que ya tenemos en la calle, tratar de mejorar esa calidad de servicio y pedirle a las autoridades que, de alguna manera, con distintas intervenciones en la ciudad con respecto específicamente al auto, para poder llevar adelante carriles exclusivos que se puedan cumplir, que pueda funcionar, y que el transporte pueda bajar sus tiempos de recorrido entre origen y destino. Eso sería aprovechar los recursos que ya tenemos en la calle y que hoy por hoy cuesta cada vez más circular por las calles de Montevideo por la cantidad de autos que hay. Claro. Ahora déjeme hacer un alto aquí para luego retomar ese punto, Salgado, pero quería hacerle otra pregunta con respecto al tema de la viabilidad económica, porque el sistema ya estaba afectado previamente, incluso antes de la pandemia que arrancó aquí en Uruguay el 13 de marzo del año 2020. Incluso algunas empresas quedaron por el camino. ¿Cómo se logra un equilibrio financiero entre todas las empresas del sector cuando el nuevo 100% es un 20% menos que el 100% anterior? Bueno, sí, se logra con reestructuras internas, en las cuales la mayoría de las empresas hoy me consta
porque las empresas que están funcionando en Montevideo están haciendo un esfuerzo muy importante, pero lo están haciendo. Reestructuras que en definitiva no están dejando trabajadores en la calle, pero sí se están haciendo reestructuras internas muy importantes desde todo punto de vista, inclusive con los proveedores y con todo, pero además con algunas medidas que permitan justamente buscar de que esos recursos que tenemos en la calle se puedan aprovechar mejor. Y eso no lo podemos hacer solo las empresas, sino que lo tenemos que hacer coordinado con las autoridades, especialmente con las autoridades municipales. Y en eso estamos trabajando, para poder adecuar, sabiendo que vamos a estar poniendo una oferta un 20% mayor, que eso tiene un costo, y bueno, con el esfuerzo de todas las partes, los trabajadores, las empresas, y tanto, ya digo, el gobierno nacional en lo que es el Ministerio de Transporte como el gobierno departamental, ayudar a mantener la conectividad que también mantuvimos cuando la pérdida de boletos fue tremenda. Para comparar cuántos boletos o cuántos viajes se perdieron en estos 2 años y medio, en el 2002, que es la crisis anterior que todos conocemos y que fue una crisis económica muy dura, y que el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003, realmente las caídas en la venta de boletos, o sea, la crisis se reflejó en una caída en la venta de boletos por falta de trabajo, que se perdieron 19 millones de boletos. O sea, el sistema perdió 19 millones de boletos en forma casi automática en esa crisis, que luego le costó mucho recuperar y que lo recuperó en los años. Los boletos que perdió el sistema en esta crisis sanitaria fueron casi 100 millones de boletos. 5 veces más. 5 veces más. O sea, la pérdida es tremenda. Entonces, ¿cómo hacen las empresas que salieron de una crisis donde no solamente no había pasaje y había que dar el servicio porque el compromiso era la conectividad, mantenerla, sino que además ese servicio costaba mucho más caro, porque las medidas sanitarias que se tomaron para que en el transporte no fuera un elemento de posible contagio, como no lo fue, necesitaba en las terminales tener equipos de limpieza, de sanitización, gastar en productos, los tapabocas, el alcohol en gel, todo eso era todo un costo muy muy importante para trasladar en algunos meses el 20% del pasaje que se trasladaba. Y ahí la diferencia entre oferta y demanda en algún caso fue del 60%. O sea, cuando trasladamos el 20% del pasaje, estuvimos teniendo una presencia en la calle de oferta de un 80%. Ahora, Salgado, hoy aumentar el boleto para tratar de corregir esa situación económica, ¿es una solución o es un problema? No, nosotros justamente por eso estamos seguros que la variable, o sea, el boleto tiene que corregirse de acuerdo a los costos normales y hay que seguir haciendo una política de un precio lo más accesible posible, y mucho más en este momento, porque la crisis no la vive solamente el transporte, se vive en general. Entonces, la variable de aumentar el boleto, de trasladarle al boleto lo que puede ser esta diferencia, sería imposible. ¿Qué pasa? Lo que pasó en el 2002 nuevamente es una experiencia que ya la vivimos. Aumenta el boleto, se venden menos boletos a causa de ese aumento. En definitiva, a las empresas a fin de mes le entra menos dinero con un boleto más caro. Entonces, no es ese el camino es buscar de dar mejor servicio, de buscar de que el transporte tenga
cierto respaldo en lo que es las calles de Montevideo, buscar lugares donde la gente pueda en algún momento elegir dejar el auto para hacer determinados viajes en ómnibus. Justamente sobre eso le quería preguntar, Salgado, porque la crónica que citábamos hoy del Observador plantea qué camino viable tiene Montevideo. El solobús, los estacionamientos tarifados y otros paliativos son la solución. Y aquí se agrega una referencia de Gonzalo Márquez, experto en la materia, dice la crónica, y hasta el año pasado, director de transporte de la Intendencia. Hay una parte de los viajes que desapareció y no va a volver. Para recuperarlos sería necesario tener más confort y más calidad en el transporte colectivo. Hoy el sistema en Montevideo es de una calidad media, con una cobertura territorial razonable, precio del boleto y niveles de frecuencias razonables. Pero esos niveles de calidad y precio no son suficientes para atraer a los viajes que se han perdido. La pregunta obvia que surge aquí es ¿cómo podría el sistema ser más rápido y más confortable de lo que ya es a nivel razonable, según plantea Márquez, cuando a la vez el recurso que ingresa, que es la venta de boletos, ha caído en relación a 2019 por lo menos un 20% este año? Sí, bueno, esto que dice Márquez, evidentemente, sin duda, yo comparto prácticamente todo. Es una opinión muy técnica, sin duda, llevada un poquito más vamos a decir, a la realidad. Bueno, me parece que la política de contención en el precio del boleto ha sido buena. Si yo le estoy diciendo que el que viaja en ómnibus realmente hoy paga 3 pesos más que hace 5 años atrás, no debe haber otro producto que se haya contenido tanto el precio como este. Lo que hay que hacer es, sin duda, cuando se habla de calidad, no estamos hablando de unidades, no estamos hablando de unidades nuevas, porque podemos confundirnos y pensar, no, bueno, tenemos una flota vetusta, tenemos una flota vieja. No, tenemos una flota en Montevideo, la más nueva de toda la historia. Tenemos arriba del 30% de unidades con aire acondicionado, que no se tenía en Montevideo. Tenemos, Cucha tiene Wi-Fi en el 100% de su flota. Bueno, realmente en ese sentido la calidad está. ¿Qué falta? Bueno, falta tomar medidas en la ciudad para darle, para decir, bueno, definir, este es un carril exclusivo para el transporte, bueno, esto se controla, esto va a ser así, y no va a haber autos particulares en ese carril. Bueno, entonces hay que hacer esas intervenciones que nosotros decimos, pero eso depende de o decisiones en cuanto a temas de estacionamiento. O sea, hay que definir si lo que se hace es impulsar el uso del transporte público o el uso del transporte individual. En el uso del transporte individual lo que vemos es que las calles, cada día se le tiran más autos, todos los meses hay cientos de autos más en la calle, y ya hoy es imposible en las horas pico y fuera de las horas pico circular por Montevideo. Entonces tiene que haber determinado lugar donde se priorice la velocidad del transporte público, y que la gente, en definitiva, además de por el precio, también por la rapidez y la comodidad, tome la decisión de hacer su viaje o parte de su viaje en determinados lugares de Montevideo, claro, en el transporte público. Ahora, lo que pasa es que acá me voy a poner de abogado del diablo por un minuto, Salgado, que es que cuando la Intendencia de Montevideo tuvo recursos para hacer obras, hizo el corredor Garzón y el corredor General Flores. Y, por ejemplo, el de Garzón, lejos de solucionar los problemas que había, que además no eran muchos, en esa zona, agravó la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque en Montevideo no ha habido una obra como, por ejemplo, podemos ver en la 9 de julio en Argentina, ese corredor exclusivo, o el otro corredor que conecta la zona de Palermo. Cuando se hicieron obras aquí, la verdad que fallaron esas obras, ¿no? Bueno, más que abogado del diablo, parece que fuera abogado mío, pero yo coincido absolutamente. Yo creo, y lo he dicho
lo he dicho creo que muchísimas veces. Yo creo que si había que buscar algunas soluciones que van en ese sentido de hacer los viajes más rápidos, más cómodos, por los lugares por donde no había que empezar, o sea, los últimos lugares donde se tendría que hacer una intervención como se hizo fue en Garzón y en General Flores. Yo voy a volver a repetir, en General Flores rompe los ojos que lo que había que hacer era una intervención desde Boulevard Artigas hasta el Palacio, donde hay calles donde nos permiten, porque cuando en una ciudad se va a hacer una modificación de ese tipo, lo tiene que permitir la geografía y la realidad del espacio. Por supuesto que en la 9 de julio es fácil hacer una obra y que quede bien y que pueda tener para los ciclistas, para los peatones, para los autos, pero nosotros no tenemos esas calles. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un General Flores entre Boulevard Artigas y el Palacio, que tenemos calles laterales, tanto de entrada, José Leterra, como de salida, bueno, hagamos ahí una intervención y la inversión es ahí. Garzón no era necesario. Es necesario, por ejemplo, buscarle una solución que son todas diferentes, además, justamente por el trazado, en la calle Rivera. Otra intervención en la calle 8 de octubre. Avenida Italia es otro proyecto, es otra cosa. No son las que justamente se hicieron. Hoy Garzón tiene los tiempos de recorrido. O sea, lo principal para hacer una obra de esas, el primer objetivo, después hay muchos más, pero el primero es para que el tiempo entre origen y destino de un viaje sea menor. Claro. Si a mí me llevaba 50 minutos y me va a llevar 30, entonces eso es un éxito o sea, vale la pena la inversión, porque son 20 minutos para un lado y 20 minutos para el otro que la gente se ahorra en el tiempo de estar arriba de una unidad. Hoy los ómnibus en el corredor Garzón tienen más tiempo de recorrido que tenían antes cuando estaba Garzón sin hacer nada. Entonces, si estaremos de acuerdo, hay que hacer carriles. La gente demostró en Montevideo que es educada y que ha respetado más de lo que se podía esperar en el tema de los carriles. En Avenida Italia se hizo el carril en su momento con pocos recursos, se pintó, se marcó el carril y realmente la gente lo respetaba mucho. Ahora, cuando después no hay controles, todo se va desvirtuando. Por eso estamos de acuerdo que se controle, primero, que se defina dónde, que en definitiva todos estemos de acuerdo en que por ese lado se va a buscar una solución para priorizar el transporte público y el transporte colectivo. Y después, bueno, busquemos los mecanismos que hoy hay. La tecnología nos permite muchos más mecanismos y más concretos para después controlar que eso funcione bien, porque si no lo controlamos después se desvirtúa como todo. Salgado, muy buenos días. Yo le quería consultar sobre este esfuerzo que está haciendo tanto el Ministerio de Industria como UTE, también el Ministerio de Transporte, en todo lo que es el transporte eléctrico, este pasaje de la movilidad a la que estamos acostumbrados con los combustibles a la movilidad más apuntando hacia el eléctrico y lo sustentable. CUTSA también inició un camino de ida en ese sentido. ¿Cómo está siendo el proceso que está llevando adelante la empresa en la incorporación de unidades eléctricas? Bueno, nosotros quisimos dar un primer paso ya en el año 2016, donde compramos una unidad porque queríamos realmente saber de qué hablábamos. O sea, no es con una prueba de una semana que uno puede sacar conclusiones. Y allí compramos esa unidad, la probamos, vimos cuáles eran las cosas buenas, las cosas que no eran tan buenas y que había que mejorar, hasta que llegamos al 2020 y con un plan que se hizo a nivel nacional, CUTSA adquiere 20 unidades donde CUTSA paga esas unidades y una diferencia entre lo que podía costar el coche a gasoil y lo que
costaba el coche eléctrico, esa diferencia fue, vamos a decir, la base del plan de que el gobierno pagó la diferencia. Ahora, hay otra inversión muy importante que lo tienen que hacer las empresas. La central de carga para estas 20 unidades que están funcionando desde el año 2020 en Cucha costó aproximadamente unos $2 millones. La capacitación para la gente, porque hay que capacitar a los mecánicos, porque bueno, el tema es diferente. Los talleres no son lo mismo, hay que hacer inversiones porque prácticamente lo que es la mecánica de un coche eléctrico es todo aéreo, claro. Y no es abajo. Entonces lleva toda una inversión que nosotros creemos que tenemos que recorrer ese camino, lo estamos haciendo en estos momentos, por las razones que hablábamos recién de la situación económica y todo lo demás. Estamos esperando, todos creo que estamos esperando, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a seguir en este camino? Pero creo que ya estamos en el camino. Podemos sacar conclusiones muy buenas de lo que es en este cambio de matriz la electricidad, desde el punto de vista económico, los ahorros que hace, también de algunas cosas que las nuevas unidades eléctricas van a tener que mejorar. Por ejemplo, los tiempos de carga van a tener que bajar para poder cargar en horas, claro. Toda la flota en horas de la noche, y también la autonomía va a tener que mejorar, porque hay una parte del transporte, más bien el urbano y algo de suburbano, que se puede utilizar, pero el transporte de mediana y larga distancia, ese con electricidad es más complicado, porque la autonomía de las baterías hoy, claro, por hoy no da para eso. Salgado, una última pregunta para cerrar la entrevista. Nos pregunta, por suerte nos han llegado muchos mensajes al 092-770-111 con respecto al reportaje. Tomo uno de Santiago que dice: un gran problema del transporte público es la falta de confianza en los horarios. Quiero tomar esta pregunta de Santiago para redireccionar la pregunta, que es: todos los ómnibus de Cucha hoy están georreferenciados por GPS. ¿Por qué esa información no es accesible para el usuario? Que, por ejemplo, yo quiero ir a mi casa, vivo en el Prado, ¿cuándo va a pasar el 158 por la esquina de la radio? Lo veo llegar, estoy a 4 cuadras, bajo y me lo tomo. Sí, bueno, el tema es, hoy por hoy eso existe, hoy por hoy, tal cual tú lo describías ahí, sucede, y en tiempo real, no teórico. O sea, uno ve cómo el ómnibus se va acercando a la parada, y nosotros tenemos más o menos unas 120.000 consultas por día de gente que se ha sumado de a poco a hacer esas consultas. Tenés que tener un celular, evidentemente, y con eso, que hoy por hoy la gran mayoría de la gente lo tiene, con eso se terminó aquel mito de no saber a qué hora pasan los ómnibus. Lo sabés, y es más, en lugar de ir a una parada a esperarlo, vos vas en el momento que está llegando, claro, el ómnibus. Claro. Eso está sucediendo hoy y funciona, pero muy bien. Fue uno de los grandes temas que había en el tema transporte, que nunca se sabía, cuando se decía el mejor secreto guardado de los uruguayos, a qué hora pasaba el ómnibus. Hoy se sabe, y la gente utiliza mucho ese sistema. En la aplicación de Cucha es totalmente gratuita, y sabe y te dice por dónde va, te da las opciones de recorrido además, pero si no, concretamente, voy a tomar tal coche, uno lo pone y baja en el momento, porque lo ve cuando el coche está viniendo en la aplicación. Uh-huh. Juan Salgado, presidente de Cucha, presidente además de la Cámara de Transporte del Uruguay, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, y estoy siempre a las órdenes.